Latina Informativa, emisión meridiana, llega en nombre de Banco de Sangre. Brindamos luz de vida con calidad humana. Cuando visite a Cariguaraure, Sancono Suite Hotel, símbolo de calidad, un emblema de hospedaje en la ciudad. Reservaciones por el 0255-622-9211. Sancono Suite Hotel. Horario sumamente cómodo en la carrera 21, esquina calle 49, 0414-565-1892. Repuestos Pelusa, precios insuperables en nacionales e importados. Hoy es... Amigos televidentes, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la emisión meridiana de Latina Informativa, hoy martes 31 de marzo, último día del tercer mes del año 2026, ya culminando este primer trimestre de este año, agradecidos con Dios por supuesto por cada una de sus bendiciones. Nosotros estaremos acompañándoles en lo que será la emisión meridiana de Latina Informativa y también la entrevista correspondiente a la tarde de hoy. Antes de darle la bienvenida a quien nos acompaña, pues queremos recordarles que pueden conectarse desde cualquier lugar del mundo a través de la web latinamedios.com. También pueden descargar nuestra aplicación en Play Store para teléfonos Android con el nombre Latina Medios y desde allí disfrutar de nuestra programación desde cualquier lugar del mundo. Los invitamos de igual modo a seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, @_LatinaTV. A esta hora estamos transmitiendo en vivo. Ahora sí nos preparamos hoy 31 de marzo para darle la bienvenida a la entrevista meridiana al padre Raúl Herrera, párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret, ubicada en el oeste de Barquisimeto. Padre, bienvenido. Hola Andrea, ¿cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. Así es, estamos ya en la celebración de la Semana Mayor, la Semana Santa. De alguna manera, pues en la Iglesia Católica nos hemos preparado para estos días especiales, estos días de reencuentro, de mucha reflexión y sobre todas las cosas de mucha oración. Antes de comenzar la entrevista hablábamos de propiamente el día martes. Hoy es martes, martes santo. Esto tiene un concepto, Padre, tiene un significado. La Iglesia nos invita a recordar aquella frase inolvidable de Jesús cuando dijo al César lo que es del César, molesto e indignado ciertamente al ver lo que estaba sucediendo en los templos. También nos invita a recordar cuando anunció la traición de uno de sus discípulos, igualmente indicando que uno de ellos lo negaría 3 veces. Hablemos un poco para iniciar esta entrevista de lo que es en contexto el Martes Santo y también cómo se prepara la Iglesia Católica para todos lo que son o todas lo que son las actividades que se van a realizar en estos días. Sí, es una muy buena oportunidad para, como tú señalabas en la introducción, caer en cuenta de qué se trata, es decir, dónde estamos, por qué en esta época es tan especial para la Iglesia y para la humanidad entera. Es un tiempo para hacer una pausa, detenernos a considerar qué estamos haciendo con la humanidad y al mismo tiempo aprender del valor y la fuerza del amor, valor y la fuerza de la determinación libre de Jesús, nuestro Señor, de entregar su vida por amor a la humanidad. Concretamente, en el día domingo, celebramos el Domingo de Ramos, que ya es el inicio de lo que vamos a estar celebrando a partir del Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado, y ya nos muestra la pasión de Cristo, ya nos muestra cómo Jesús, de manera libre y determinada, decide continuar con la obra que el Padre Celestial le ha encomendado. En ese contexto, y ya digamos como un camino recorrido durante lo que nosotros llamamos la Cuaresma, pues la síntesis de ese camino recorrido es precisamente un conflicto cada vez más creciente, cuyo desenlace será lo que nosotros conocemos como la Semana Santa. En ese contexto, pues ocurrieron muchas cosas. Está la expulsión de los mercaderes del templo, la cantidad de milagros, curaciones y liberaciones que hace Jesús en día sábado. No olvidemos que el Sabbat era una institución absolutamente, digamos, sagrada, que no se podía hacer absolutamente nada, y Jesús, sin embargo, curaba, daba vida. Ese conflicto se fue agudizando hasta el punto de llegar
a decir que a Jesús lo condenaron por blasfemo. Es decir, usted no solamente se cree, sino simplemente siendo un ser humano dice que es Dios. Es la acusación que le dicen los fariseos. Y justamente también con el poder político, los fariseos, que eran los representantes de la ley, pensaban constantemente ver cómo le ponían trampas a Jesús para poder tener un motivo para acusarlo y condenarlo a muerte. Una de esas escenas es la famosa expresión: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso significa que cada uno tiene su estatuto y que no se puede sacralizar el poder político bajo el manto de Dios. En pocas palabras, Jesús le está diciendo a ellos que al César le corresponden las cosas que tienen que ver con un orden establecido en este mundo, y lo de Dios tiene que ver justamente con una presencia dadora de vida, una presencia que levanta al caído, que anima la esperanza y que fortalece. Así es, también recordamos un día como hoy, pues aquel momento en el que Jesús anticipó a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría y que otro lo negaría, que negaría su nombre 3 veces. Hablar un poco también de esto, Padre. Sí, justamente en el desarrollo de la Semana Santa, los personajes que van apareciendo indican y ponen al desnudo la condición humana. Lo que decimos de Pedro, que lo negó por cobardía, lo que decimos de Judas por la traición a quien Judas quería, pero que no obedecía a las reglas que él esperaba, luego se arrepiente y termina ahorcándose. Situaciones humanas que no solamente la debemos ver como aquel momento, sino que de uno u otro modo se repiten a lo largo de la historia. Evidentemente que Pedro, que fue el único que lo siguió, ya cuando lo capturaron en Getsemaní, Pedro llega el momento en que pues se ve acorralado y lo niega, y se acuerda que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. Y efectivamente eso fue lo que ocurrió, ante lo cual, ante ese recuerdo, Pedro sale a llorar amargamente su cobardía. En el caso de Judas, Judas tenía un proyecto que coincidía con generar una especie de revuelta. Pensaban que Jesús podía ser un líder que guiara a esa revuelta, y Jesús no caminaba, digamos, en esa dirección. Por eso Judas se sintió como defraudado, y ese defraudamiento lo llevó a entregar a Jesús. Lo que nunca se imaginó Judas es que a Jesús lo iban a condenar a muerte, y ahí se arrepiente y regresa las monedas de plata, pero no se perdonó a sí mismo. Y decía usted unas sabias palabras, Padre, y hago un inciso allí, porque usted decía ubicarnos de alguna manera en situaciones que se han dado a lo largo de la historia de la humanidad y que vivimos incluso frecuentemente y nos llevan a recordar este tipo de escenarios. Uno, por ejemplo, el escenario de la traición y el arrepentimiento, y otro, el escenario de la negación y el remordimiento. ¿Cuántas veces en nuestra cotidianidad podemos enfrentar situaciones así, cierto? Es así, porque, como te decía, la pasión de Cristo pone al desnudo la condición humana, la frágil condición humana, que frente a situaciones límites, como por ejemplo el condenar a muerte a un amigo, pues yo traicioné a ese amigo. ¿Qué puedo hacer para devolver la situación a su estado natural? No puedo hacer nada, por lo tanto no merezco perdón ni de Dios, que es el caso de Judas. Y siempre decimos a lo largo de la historia de Judas, nosotros de alguna u otra manera participamos de ciertos grados de actitudes que se aproximan a Judas o a Pedro, la cobardía, frente a situaciones que demandan nuestra solidaridad, nuestra cercanía, nuestro apoyo, pues preferimos, quizás como Pedro, no complicarnos la vida y nos retiramos. Luego la conciencia nos acusará, pero efectivamente pasa. El caso, por ejemplo, de los soldados. Eso nos habla también un poco de la lealtad. Exactamente.
Por ejemplo, el caso de los soldados que cuando desnudan a Jesús le ponen una corona de espinas, le ponen una capa, se burlan, le pegan bofetadas, lo escupen. ¿Eso qué es? Esa escena se repite a lo largo de la historia también. Cuando capturan a un inocente, los quienes representan a los soldados romanos a lo largo de la historia repiten exactamente el mismo esquema que hoy en el lenguaje moderno llamamos tortura, que llamamos, digamos, situaciones violatorias de los derechos humanos, de la dignidad de la persona. Es decir, te das cuenta cómo aparece la maldad de quien tiene poder, en este caso militar, son los soldados romanos. El poder religioso, igual, representado por el Sanedrín, los sumos sacerdotes, fariseos, los ancianos, se burlan de Jesús. Cuando Jesús está en la cruz, le dicen, y eso aparece, por cierto, en una película llamada La Última Tentación de Cristo, de Martín Scorsese de hace muchos años, donde uno de los sumos sacerdotes le dice a Cristo en la cruz, si eres el Hijo de Dios, baja de ahí y creeremos en ti. Una humillación, porque Jesús efectivamente, estando crucificado, no se podía bajar de la cruz. Pero interesante, porque ¿quién de nosotros en una situación que está al límite de la muerte va a perdonar? Y Jesús dice esa palabra que debe quedar grabada en nuestra mente y en nuestro corazón: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así es. Eso es demasiado grande. Así es demasiado grande. Palabra cierta. Así es, Padre. Muy sabias palabras, y de verdad que estoy absolutamente atrapada en nuestra conversación. A quienes nos están sintonizando a esta hora, recuerden, 12 del mediodía, 18 minutos, nos acompaña hoy en la entrevista meridiana el Padre Raúl Herrera, párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret en Barquisimeto, hablando de lo que es propiamente la celebración de la Semana Santa. Y, Padre, estábamos ubicados específicamente en la celebración del Martes Santo. Nosotros a esta hora vamos a establecer nuestra primera pausa comercial. Al regreso, actividades, Padre, actividades que se están haciendo en la iglesia en los días venideros, por supuesto, hasta culminar la celebración de la Semana Santa. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cómo deberíamos realmente vivir estos días? Ustedes bien atentos, ya venimos con más de la entrevista meridiana, hoy martes 31 de marzo. Ya regresamos con Latina Informativa, edición meridiana con Andrea Suescún. Estás viendo Latina Informativa, edición meridiana con Andrea Suescún. Así es, amigos televidentes, gracias por continuar atentos a nuestra programación. Estamos de vuelta a esta hora con más de la entrevista meridiana. Recuerden que hoy nos acompaña el Padre Raúl Herrera, él es párroco de la Iglesia Jesús de Nazaret, ubicada en La Caruceña, acá en Barquisimeto. Hablando de la celebración de la Semana Santa, antes en la primera parte de la entrevista pues conversábamos propiamente de lo que es el concepto del significado del Martes Santo. Ahora bien, hablando de forma general, ¿cómo debemos prepararnos de alguna manera para vivir estos días? Sabemos, Padre, que a lo largo de la historia de la humanidad hemos visto incluso cierta pérdida de valores, costumbres que han quedado en el olvido. Hay personas que incluso se rehúsan a la idea de pronto de ir a la iglesia y participar en los viacrucis. ¿Cómo pueden respetuosamente y desde la fe estas personas vivir la Semana Mayor? Sí, es una buena pregunta porque efectivamente los cambios culturales, los cambios de época marcan también transformaciones profundas en el modo como se vivencian los valores, en el modo como se expresan las distintas formas de, en este caso, religiosas, que no significa que no estén, sino que los modos van cambiando. En ese sentido, por ejemplo, antiguamente se decía los viernes no se puede comer carne. Hoy hay que decirle a la gente coma carne, porque la situación está muy difícil y muchas veces la proteína no la tiene. Pero más allá de ese aspecto anecdótico, yo creo que hay una dimensión muy importante. Yo decía hace un rato, es como detenernos un momento a reflexionar la vida que llevamos.
Es decir, el modelo, digamos, de valores que plantea la pasión de Cristo nos remite aún antes. ¿Qué fue lo que Jesús hizo a lo largo de su vida que lo llevó a terminar de esa manera? Siempre hizo el bien, curó, sanó, se solidarizó con el necesitado. Yo creo que nosotros hay valores humanos, más allá del elemento religioso, que debemos mantener: la solidaridad con el que sufre, la compasión, que no es lástima, no, que la compasión es una virtud muy profunda y es el mismo corazón de Dios. No pasar de largo frente al que sufre, detenerte, ayudar, tener ese gesto de una humanidad que se encuentra con otro hermano y que además es la humanidad que Jesús estrenó. O sea, San Juan, el evangelista Juan, claramente llega a decir: el que ama a Dios a quien no ve y no ama a su hermano a quien ve es un mentiroso. Y yo creo que eso es poner en práctica el valor de la humanidad que te interpela en situaciones diversas. Un elemento. Otro elemento, en familia, porque los ritmos de vida que llevamos hoy muchas veces no permiten que la familia se encuentre, que la familia comparta. Entonces hay personas que en estos días, sobre todo a partir del miércoles, pueden tener espacios para compartir juntos, compartir sanamente, aunque no vayan a un templo a rezar, aunque no vayan a un espacio religioso, pero pueden también, digamos, disfrutar de esa cercanía de la familia. Otro elemento, en el caso, por ejemplo, de los jóvenes, que el mundo de las redes sociales ya forma parte de las plataformas digitales, forma parte del cerebro, tantas cosas que se pueden decir por las redes, pues esta es una oportunidad para poner de relieve el valor de lo que significa la fidelidad, la entrega, el servicio, ayudar al otro, la cercanía, el tener gestos que den vida a los demás. Fíjese que hay personas, padre, que dicen: caramba, pero vas a comportarte de esa manera reflexiva o de esa manera bondadosa durante la Semana Santa y el resto del año eres de tal forma o de una forma opuesta. Yo, según mi percepción muy individual, siento que al igual que como celebramos el Día de la Madre, por ejemplo, y decimos: no, pero es que el Día de las Madres es todos los días, o Día del Padre igualmente, siempre para todo tienen que haber dos puntos fundamentales: uno, el reconocimiento, y dos, el punto de partida. Tomemos entonces, según mi criterio, la Semana Santa como ese punto de partida en el cual, bien usted lo decía, reflexionamos, reconocemos, vemos realmente cómo es que estamos llevando nuestra cotidianidad y qué podríamos hacer para cambiar o mejorar esas situaciones que nos alejan de Dios, de lo que realmente Dios quiere para nosotros. Sí, y hay algo muy importante que acabas de decir, que es que Dios no es un Dios que castiga, Dios es amor. ¿Y qué quiere Dios de nosotros? Que seamos felices. Muchas veces nosotros la felicidad la buscamos en otra parte, cuando en realidad en estos pequeños gestos cotidianos de humanidad está la felicidad humana. Por lo tanto, hay una invitación por parte de la Iglesia, una invitación a que este tiempo lo aprovechemos para hacernos más humanos, para hacernos más cercanos, dejar de lado lo que nos divide, dar pasos en aquello que nos une, como lo que somos, hermanos y hermanas, que tenemos a un Dios y que hay diversas formas de acercarse a Dios. De hecho, Jesús estrena un camino que es el camino, no es el templo, es la vida cotidiana. Dios se hace ser humano para mostrarnos que en la cotidianidad te encuentras con Él. Exactamente. Así es. Padre, hablando específicamente de las actividades que día a día se realizan en la iglesia para que de alguna manera los amigos que nos sintonizan a esta hora también las puedan conocer, porque de pronto todos sabemos que el Domingo de Ramos vamos a la iglesia de repente con las palmas para que el Padre las bendiga y luego compartir, hacer las crucecitas. Eso quizás todos lo sabemos, claro. Pero ¿qué se hace el lunes, el martes, el miércoles santo? Hablar, aunque sea de forma resumida, un poco de esto y también aprovechar que lo tenemos acá para hacer una valiosa invitación que tenemos por ahí. Sí, la Semana Santa, que comienza el Domingo de Ramos, como el pórtico de entrada, se anuncia la pasión de lo que vendrá. El lunes santo, pues en muchas parroquias se hace oración por los enfermos. Yo, por ejemplo, ayer tuve una misa de sanación por los enfermos, se le imponen las manos, se reza por los enfermos de la humanidad, de los hospitales, de la comunidad. También el martes santo se visitan, se hacen acciones sociales, de Cáritas,
de necesidades concretas de la comunidad que ya han sido previamente identificados por los grupos organizados de la parroquia. Los martes. Un martes, sí, en distintas parroquias se hacen actividades que tienen que ver con acciones de carácter social, vinculado al mensaje del Evangelio. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo, me visitaste, estuve desnudo, me diste ropa, etc. El miércoles santo se suele hacer la procesión del Nazareno. En Caracas, por ejemplo, en la iglesia Santa Teresa, desde esta madrugada de mañana miércoles, estará el Nazareno de San Pablo. Nosotros aquí en las distintas parroquias de la Arquidiócesis de Barquisimeto se hace la procesión del Nazareno en horas de la tarde, de acuerdo a una ruta previamente escogida por los distintos párrocos en las distintas parroquias que conforman la Arquidiócesis. En ese Vía Crucis, en esa procesión del Nazareno, se hace pues con cantos, con oración, se hacen estaciones muy concretas donde se hacen peticiones por diversas necesidades, con pequeños altares en la comunidad. El Jueves Santo ya comienza lo que se llama en la liturgia el Triduo Pascual, jueves, viernes y sábado santo. El jueves es muy conocido la imagen del lavatorio de los pies. El jueves es la última cena del Señor. Y en esa última cena, pues después que Jesús está ahí en medio de la comida, va y le lava los pies a los discípulos. Los discípulos no entienden ni aceptan. Pedro le dice, tú a mí no me vas a lavar los pies. Jesús le dice, Pedro, si no te lavo los pies, tú no eres de los míos. Pedro, como quería mucho al Señor, se dejó lavar los pies. Y la reflexión que Jesús le hace en la última cena es, miren, yo les he lavado los pies. Ustedes me llaman Señor y Maestro porque lo soy. Yo les he lavado los pies para darle ejemplo. Dichosos ustedes si lo ponen en práctica. Es decir, la síntesis de la vida de Jesús se plasma en el lavatorio de los pies. Cuánta humildad, ¿verdad? Yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ese es el mensaje, el que sirve. Porque ese trabajo era un trabajo de esclavos. Y Él se abaja a esa condición para hacernos más humanos. Luego, el viernes, luego de la última cena y el lavatorio de los pies, se hacen unos monumentos bellísimos, donde se traslada el Santísimo Sacramento y ahí se adora. Luego viene el Viernes Santo, en la mañana la visita de los templos, horas de adoración, y luego por la tarde el Vía Crucis. El Vía Crucis que ya recorre las 14 o 15 estaciones que conforman el camino que hizo Jesús hasta el Calvario. El Sábado Santo, en la noche, se hace la gran vigilia pascual, y en esa noche se enciende un fuego, se bendice, la iglesia, el templo está oscuro, la gente se va iluminando con velas, una cena bellísima, y se hace el pregón pascual y la liturgia correspondiente al Viernes Santo, al Sábado Santo, Y ya el domingo de resurrección en todos los templos de la iglesia. Así es. Padre, se nos acorta el tiempo y créame que esta charla, porque más que una entrevista es una charla tan amena, yo no quisiera interrumpirla, pero bueno, antes de despedir la entrevista, sé que tiene una invitación muy especial y quisiera que todos estuvieran muy atentos para compartirla, Padre. Sí, en mi condición de vicario de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Barquisimeto, quiero hacer la invitación a los amigos que nos escuchan y nos ven por los distintos medios, a el 9º Vía Crucis por los derechos humanos y la vida. Es el 9º Vía Crucis que es organizado por el Comité de Jubilados, Pensionados, Personas con alguna discapacidad, por la defensa de los derechos humanos y la dignidad. Hoy Cristo sigue padeciendo en la humanidad que sufre, eso es así. Y por eso vamos a realizar este Vía Crucis en la Plaza Altagracia, allá frente a la Iglesia Altagracia, en la calle 20, entre carreras 19 y 20, a partir de las 9 de la mañana. Están todos y todas cordialmente invitados a este momento tan especial, donde haremos la meditación del Vía Crucis a la luz de los crucificados de la historia actualmente. Padre, más que un placer, ha sido una bendición tenerlo con nosotros hoy acá en Latina Televisión. Y bueno, como siempre, la invitación es a vivir el amor, la fe y por supuesto la esperanza de un mundo mejor, un mundo en el cual
nos acerquemos más a Dios en lugar de alejarnos. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación y que Dios me los bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Amigos, nosotros vamos a nuestra segunda pausa comercial. Al regreso iniciaremos el recorrido en el mundo de las noticias en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya regresamos. Ya regresamos con Latina Informativa, edición meridiana con Andrea Suescún.